Pasajeros del vuelo 83550 con destino al podcast de los vatos en bata. Estamos a punto de aterrizar. Se les recomienda abrocharse los cinturones, inclinar sus asientos y ponerse cómodos. Si gustan de una botana y bebida, póngale pausa y vaya rápidamente a su tienda más cercana. Les deseamos una estancia placentera. Y pues íbamos en el barco y que se para. Primero el barco. Ok. Y después Claro. lo otro, ¿no? Sí. Y estábamos en alta mar y nos dicen, ahora vamos a comer rata. Y dije, un político. De esas hay muchas. Sí. O sea, Sí. vamos a quemarlo en el periódico, en los medios de información, por eso nos lo vamos a comer. Sí. ¿O a qué se refieren? Puede ser. ¿Qué onda, vecino? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí después de un periodo Vacacional de los tuyos. No, también fue tuyo ¿Pero a qué te refieres? el periodo. Vacacional. Ok. Vacacional. Porque Sí. los otros periodos no son tuyos. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Exacto. O sea, de ti, no. Ajá. Titi. Ay, ¿cómo están? Ya volvimos, ya retomamos aquí las cámaras. Sé que nos extrañaron, sabemos que estaban esperando Ansiosos. ansiosamente otro capítulo. Así es. No, pero nos agarró en el barco, o sea, ¿para qué nos embarcamos? Yo te dije, no, hay que ir a ese viaje y tú aferrado. Hay que ir. Es que la experiencia de un barquito. Sí, y tú, ya ¿sí? llevo el asador. Carne de rata. Ni modo Sí. que sí. Pues cómo, ¿no? Sí, exacto. Obviamente, pues, una desinfectadita para que no vaya a haber pedos. Ajá. Pero sí hubo. Sí hubo, y pedos graves. Pedos y pedazos. Pedazos. Ahí los hubieran dejado. Sí. El tiburoncito, ahí te va. Baby Shark, No, pero pues capaz que después se contamina todo ahí, en el mar. Sí, ¿verdad? Porque precisamente fue un problema zoonótico, ¿no? Sí. Vayan a nuestro capítulo de zoonosis. Así es. Si no quieren ir, pues no vayan. No, sí, denle clic. Pero Para la que refresquen la información que les dijimos en aquella ocasión. Pero la sugerencia es, Sí. Dejen sus comentarios. así es. Algo que vamos a ignorar, obviamente. No, sí los leemos. Sí los contestamos. Ajá. Yo contesto del personal y él contesta de la página. Sí, Ajá. siempre estamos al pendiente. Déjenos sugerencias, no sé, chistes, anécdotas, lo que quieran. Ahí se puede complementar todo eso. Así es. Pero, ay, perdón. Adelante. No, pues ya. ¿No ya? Ok. No, ya, vámonos. Es que me sentía como en Titanic cuando estábamos ahí. Y que Pero tú, llegaste ¿quién y te me sentías? abrazaste. ¿Jack, Rose? No, yo era ¿de la primera, Rose. segunda o tercera clase? No, yo era la Rose viejita. Muy... Con la artritis que me cargo en las rodillas, ya caminaba igual que la Rose viejita. Y tú ya han pasado 37 años apenas. No, sí. Si nos vamos a eso, sí han pasado 84 años. Yo no quiero que se vea tan acá la edad, pues 37 nomás. No, sí, pues es que lo malo de crecer en terracería, pues. Pero aún así, nos fuimos a un crucero. Nos fuimos a un crucero y pasaron muchísimas A un crucero de cosas. perros, porque se estaban cruzando ahí los cabrones, como es temporada de celos. Exactamente. No, pero fíjate, o sea, creo que este estuvo peor que película de terror, ¿eh? Ajá. O sea, el pánico que se debe haber sentido ahí de la gente, pues. sí. Y yo creo que es como que la segunda ocasión que llega a pasar, bueno, o sea, no es como que, sí es la primera de que hubo un cuadro de un brote, Ajá. pero no es como el que llegó a pasar. No he visto el documental, pero está un documental en una plataforma, Ok. en la cual es sobre un crucero, que estando ahí a los días, pues la tubería empezó a fallar. Ok. Empezó a haber malos olores Ujú. y empezó a salir todo por
la Sí, sí. regadera, por el baño, o sea, literal, Ajá, pues imagínate la peste y están en un crucero ajá. pidiendo auxilio, o Sí, sea, sí. no lo he visto, te digo, pero ahí lo tengo agregado para poder ver la experiencia de toda la gente que pues estuvo Ujú. oliendo ahí a miércoles de plaza. Sí, no manches. Y sin poder moverte, pues, o sea, sin poder irte a ningún lado, más que Exactamente. estar ahí. O sea, Sí, no estás encerrado, pero sí estás encerrado, ¿no? O sea, estás ajá, limitado más estás bien. limitado. Entonces no te puedes desplazar a ningún lado, tienes que soportar a fuercitas lo que hay ahí. Sí, Y más allá yo creo que la experiencia, la mala experiencia, también el soportar a la gente en sus estados de ánimo. Porque hay gente sí, que pues a lo mejor lo procesa más fríamente, pero, o sea, conocemos que la mayoría de la gente es como que toda intensa, como que, y que quieren, resuélvame tú, en lugar de buscar cómo resolver ellos, tú, y hazme ya, y buscando, no sé, al capitán y exigiendo, y oye, sí, cabrón, tantita cabeza fría cuando son ese tipo de cosas, ¿no? exactamente. Entonces, ahora imagínate esta situación que pasó en Argentina, Ajá. en un crucero, un 6 de abril. O sea, ya Ay, abril, un abril. mes. Abril Lavigne. Sí. Que hubo un reporte de 3 personas fallecidas. Ajá. Ya que se hizo toda esta cuestión, pues, de la investigación, todo, pues resultó que fallecieron por un cuadro, Ujú. de vías respiratorias, Sí, sí. por secundario a un antivirus. Ajá. Pero ¿por qué? ¿Qué es un antivirus? Todos se ¿Qué es? preguntan. Ilumínanos, doctor. ¿Qué es un Ya estamos antivirus? iluminados. Mira, Más, una, más, dos, porque de repente tres. aquí ya falla un Y poquito. acaba de llegar producción, nos iluminamos Ok. más. Más, Más nos ay, iluminamos. ese rayito de sol que entró por la puerta. Gracias por el visto bueno. Sí, sí, sí. No, pues, ya vamos a acabar, de hecho. Pero gracias por venir a supervisar. Sí, pues mira. Antivirus. Antivirus. Ajá. Dícese de Ujú, ujú. la familia Entaviridae. Ajá. Este es un virus RNA. Ok, tío. O sea, que es principalmente del RNA. O sea, no es ADN. Sí. O sea, no, Porque es el o otro. es uno o es otro. Exacto, ¿no? es su primo hermano Es nomás. su primo hermano. Entonces, los virus ARN, que es ácido Ribonucleico ribonucleico, solamente. Ujú. la característica principal de estos virus es que llegan a tener una mutación más constante, Ujú. por lo cual llega a ser más difícil el poder controlar este Ujú. tipo de infecciones, Ujú. porque cada vez van adaptándose Ajá. y por eso van cambiando parte de su genética, para que me entienda Sí. la gente, y es más difícil el tener un tratamiento. Sí, que si se acuerdan, pues, de nuestras clases, creo que desde la primaria nos dicen cuál es el ADN, el de doble hélice, Ajá, y el ARN, el de una sola hebra. así es. Entonces, es más difícil tener un tratamiento. Otro tipo de virus, pues es el virus del VIH, Ujú. que también, o sea, imagínense desde cuándo está este virus, y Ujú. es el día de hoy que no hay una cura Sí. como tal, o sea, son simplemente tratamientos en los cuales se evita que haya una multiplicación Ajá. del virus, Exacto. pero No hay no una cura. lo está Total, matando. sí. Igual el virus del SARS, Ujú. entonces Exacto. es igual, ¿no? Y pues ahora virus, el antivirus, que principalmente se encuentra en los roedores. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, Son el principal reservorio, ¿no? No es que exacto. sea el único, Ujú. porque hay veces que empezamos a satanizar a los animales cuando se mencionan, ¿no? Como cuando pasó el COVID, los murciélagos, y ya todo, pinches murciélagos, y Sí. cualquier cosa, de un murcielaguito por ahí que no tenía nada que ver, lo satanizaban y lo querían matar, y pues tienen su función en la cadena natural, ¿no? En la Así cadena es. trófica. Pero sí, obviamente también hay que tener mucho cuidado. Ujú. Así es. Y esta cuestión es más que nada por el contacto, a lo mejor, con secreciones Ujú. que estos mismos roedores van dejando, Ujú. ¿no?
que son, pues, la orina, Ujú, que hayan a lo mejor chupado algún objeto ujú, que tú posteriormente hayas utilizado, ajá, ¿no? Entonces es el riesgo que nosotros tenemos. Ahora, en un crucero, ujú, si no se tienen las medidas sí, necesarias para controlar plagas, ya ujú, sea pues de roedores, ajá, ya sea de cucarachas, exacto, ya sea de chinches, sí, pues obviamente puede llegar a pasar este tipo de cosas, pero no es como que alguien se va a imaginar de que va a pasar algo tan grave ujú, como este tipo de situación en el cual varias personas pues se vieron afectadas, ¿no? sí, Obviamente si les entra el pánico, les entra la ansiedad por la cuestión de qué me va a pasar estando yo ajá. aquí Y en les el entra mar otra cosa. o varias cosas. Porque, fíjate, es que empecé a leer un poquito del antivirus porque hubo de repente un montón de videos por todos lados, ¿no? Sí, Y ahí voy a hacer un paréntesis, poquito, ya saben que yo y mis paréntesis, pero es que no manches, hay un montón de videos de gente que no es del área de la salud, de gente que nada más está porque fue una noticia que de repente ya tenía muchos hashtags y ya estaba por todos lados y querían dar su punto de vista por tener views, por tener likes, o sí, sea, el que esa persona tenga 400,000 seguidores no significa que sepa o domine el tema. exactamente. Seguramente solamente dice información de otros y la capta para que en el momento dar pura babosada, pura tarugada. Sí, Por eso vea vatos en bata, chinga. Ay, sí. exactamente. No, y está, o sea, estás en lo Ujú. correcto porque, ¿Sí? o sea, debería Ah, de no, ser yo aquí en sé, estoy en México, lo correcto. claro, debería ser, aquí en México debería ser igual que en China, que Ajá, ya, o sea, para la parte de los influencers, ajá, a ellos ya les están limitando. Si sí, tú no eres una persona del área de la salud o que estés dando tips, no sé, de arquitectura o tips sobre leyes, si tú ajá, no tienes una licencia en el cual estés ajá, ejerciendo esa profesión, sí. Así es debería ser, cárcel. la neta. Así, Sí. aquí debe ser en México, pero pues malamente en México hasta son políticos. Sí, con primaria trunca y ahí Sí. andan. Que ya no los pueden reprobar. Sí, y bueno, entonces hay que ver las fuentes de cuáles son, pues, Sí, las oficiales idealmente para saber, ¿no? Y te digo que sí hay contacto muy directo porque también cuando empecé a leer vi que debería de ser un contacto entre personas. sí, Cuando es entre personas debe ser muy estrecho, pues. sí, No es como que tú estás allá y ya te estoy contagiando. O sea, los aerosoles no son tan así en ese virus, al menos lo sí. que leí en ese momento, que era de una página oficial de la World Association, no sé qué, pues. El chiste es La que, OMS, no, era de otra, de la salud, no me acuerdo, no era de la OMS, era del otro, pues. No sé, el chiste es que te digo, decía de que la OPS. debería, de la OMS creo, que debería ser un contacto muy estrecho, o sea, lo que se dio de contagios de persona a persona eran parejas, Sí, porque pues obviamente el contacto directo claro, se pues besan y todo, y si aprovechan, les entra algo, aprovechan. entonces, pues por eso, por eso. Pero Claro. espérate, ahora, para que se infecten, si también debe de traer la salivita del roedor, la orina del roedor o el excremento del roedor, la comida de ese crucero, ¿qué onda? Exactamente. Los trastes y todo, ¿qué onda, pues? O sea, yo cuando leí eso dije, a ver, otra vez, o estoy leyendo mal o que debe ser muy estrecho y debe de estar contaminado. Entonces, ¿les sirvieron en platos contaminados o había algo ahí que precisamente detonó que pues o ingirieran heces de ratón, orina de ratón, o Sí. yo no creo que agarren bueno, agarran a políticos, ¿no? Pero una rata y le den su beso. O que, ay, su pipiscuino. No, pues no. No, o sea, Ay, no ¿es macho pasa. o hembra? Sí. Entonces, pues, no, tuvo que haber Sí, una contaminación directa en el plato o en el alimento, pues, sí, ¿no? Ahí te digo, ¿qué onda con el crucero? exactamente. Y deja tú, o sea, no sé de dónde venía este crucero para empezar, pero, o sea, el tiempo que llegaron a pasar desde que abordaron al crucero, Ujú. hubo el contacto con la persona, pues el caso cero, Sí, este,
y se empezaron a enfermar las demás personas, Ujú. o sea, ¿en qué momento? O sea, tuvieron que morirse 3 personas para decir, espérate, o sea, algo Sí hay aquí está algo, mal. ajá, Digo, obviamente ahí en los cruceros pues llevan su personal médico, ¿no? sí, Ya en algún momento un amigo ya de mucho tiempo trabaja en cruceros, más o menos en algún momento me había explicado la situación, o sea, sí contratan en algún momento como que me había solicitado para yo trabajar, pero le dije, no, muchas gracias, ahorita no, joven, y pagan muy bien, ajá, o sea, pagan muy bien porque pues es mucho tiempo el que tú estás ahí, ¿no? sí, Entonces, pero debes de tener muchísimas licencias para sí, poder estar ahí, estar actualizado en cursos de soporte vital ajá, básico, soporte vital avanzado, sí, para que tú puedas atender a los pacientes, no nada más como porque sí, ajá. ¿sale? No, y aparte van a varios países, debe tener mucha documentación y todo, o sea, tampoco es Exactamente, así de fácil, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, probablemente la cuestión aquí fue por los síntomas que se llegan a presentar de manera inicial, Ajá, pues son síntomas sugestivos de un resfriado. sí, Y es algo que se ha dicho anteriormente. Malamente, muchas de las enfermedades empiezan como un resfriado. ajá, sí, 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 Que dolor de cabeza, que ujú, el moquito, sí, que algo de fiebre, ujú, malestar general no y se ya. me para. Eso no es parte de un resfriado. Exacto. Se tendría que indagar ya en otro momento, ¿no? Entonces, ya pasando el tiempo, pues se agregan más síntomas, Sí, que ya en este caso la parte del antivirus genera un síndrome o datos de dificultad respiratoria ujú, que puede llegar a generar a que la persona llegue a fallecer sí, por unas complicaciones al sistema respiratorio y demás, ¿no? ujú, Entonces, aquí empezaron a ver los casos, empezaron a enfermarse más personas, sí. dejaron varado el barco, no dejaron que llegara a muelle. Ajá, exacto. Entonces, yo ay, hubiera dejado. Sí, sí, sí. Porque, No fuego molotov. ¡Ah! Dicen que porque, fuego mata todo, porque mata el virus. sí, sí, sí. No, no Entonces, estoy diciendo nada de un acto terrorista para nada. Guiño, guiño. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. pero o sea, no estoy diciendo que no se les dé la atención, Ajá, pero si estás viendo que es un crucero donde van miles de personas, ujú, en el cual te están saliendo contagios de manera constante, sí, sí priorizar a lo mejor las atenciones, ujú, o sabes qué, no tengo personas enfermas, o las personas que tengo enfermas tienen síntomas leves o ya se están recuperando del cuadro, tenemos que ver a quiénes sacamos primero ajá, exacto. para poder controlar la Ujú, situación y evitar que se extienda pues una nueva pandemia, ujú, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, es que ahí todo el rollo epidemiológico es muy estricto, o debe ser muy Sí, estricto. Deben de hacerlo como tú dices, ¿no? Con los filtros de los que están menos enfermos, los que están medio enfermos, los que están muy enfermos, ¿no? Y los que a lo mejor no tienen ningún signo clínico. Ahora, el que no tengan signos clínicos no significa que a lo mejor no sean portadores sanos, uh-huh. ¿no? Y que pues tienen que investigar todo, o sea, cuando llegan a tierra o que se desplazan hacia el barco, ¿no? Las Sí, autoridades correspondientes, pues tienen que hacer todo un protocolo, no es así como que, sí, ¿cuántos hay? ¿Cuántos se sienten mal? Sí, no, entonces salen ustedes, quedan ustedes. No es así de fácil, pues debe haber muchos protocolos. Y yo creo que también eso es lo que empieza como a desesperar de repente a la gente, ¿no? Y acuérdense que también todas las situaciones como de estrés, indistintamente de las que sean, pues hay un estrés crónico, hay cambios en el sistema, especialmente se libera cortisol y su sistema inmune, ¿no? Para abajo. uh-huh. Y es cuando empiezan con problemas también, Sí, que a lo mejor son más propensos a las infecciones en este caso. sí, son más propensos por todo lo que conlleva lo que acabas de decir, Ujú. más que nada. Oye, pero te digo, o sea, también considerar eso, lo que les mencionaba hace ratito, que de repente videos por todos lados y ya Sí, todo mundo es experto, ya todo mundo sabe. Y cuando a lo mejor apenas una noticia que
todavía no saben nada y ya están inventando cosas y no, una nueva pandemia, no, otra vez no sé qué, ya, y ya de repente hasta ya hay guerra en tal lugar y ahora viene esta pandemia y qué vamos a hacer y, o sea, gente idiática que no tiene nada que hacer más que estar con sus delirios ahí medio extraños. Sí, pues. Por eso váyanse siempre a fuentes confiables o fuentes que sean de parte de alguna organización de salud o del gobierno, en Sí. dado caso, ¿no? Y es cuando empiezan a decir, esto es una ventana de humo para, no sé, ¿no? X situación. Ajá. Y todo después, no, y después vamos a regresar contigo, Carla Panini, porque no se nos olvida. Así no. Oye, en México, creo que no había nada desde el Mundial, creo que fue el pasado, ¿no? Cuando no era penal. Uy, no no, era hombre. penal. Creo que... ¿Hace cuántos mundiales fue eso? ¿Hace no, 4? No sé. El chiste es que no había habido nada desde ese de que no era penal que nos doliera tanto a los mexicanos como después la Panini. No. O sea, ese le quitó la estafeta, le quitó Sí. el suéter amarillo, no era penal. Claro. Y todavía no pasa nada más grave como para que le quite ahora el podio a la Panini. Sí, oye, qué coraje, ¿no? Trae todo México atravesado. Y no nada más México, porque en otros lugares del mundo ¿Ah, sí? ya es como que Ya. ya la traen acá. Ay, los roedores. Fíjate que es bien difícil porque es que a fin de cuentas son seres vivos, ¿no? Ujú. Y yo creo que como cualquier ser vivo, pues tienen el derecho a vivir, a subsistir, Sí. a hacer lo suyo, pues. Pero si llegan a ser plaga en el aspecto en cómo se reproducen de rápido, cómo se meten, pues obviamente, a los alimentos de la casa y que precisamente por medio de sus secreciones, la salivita, la orina y la popó, pues nos pueden transmitir enfermedades, Ujú. ¿no? Entonces, sí es complicado pensar en el aspecto en de que es una vida y que pues merece su vida, pues, pero también la otra en que son portadores de este tipo de enfermedades y se les tiene cierto como rencor, como que cierta mala fe, digamos, a los ratones, incluso desde la peste, Sí. ¿no? Cuando ya se descubrió que era un problema relacionado a las pulgas, pero que las pulgas eran habitantes normales de las ratas, digamos, pues ahí es donde se empezó a satanizar mucho a la rata. Sí. O sea, la rata esto y la rata lo otro. Y sí, pero no, pues, o sea, yo sí estoy en esa como disyuntiva, que no sé qué es disyuntiva, pero ahí estoy. Ahí me encuentro en este momento. De que pues son seres vivos, pues, o sea, neta, yo creo que tienen todo el derecho que los demás, pero ese problemita también que sí nos empiezan a transmitir enfermedades, Sí. ¿no? Algo que en algún momento incluso platicábamos, ¿no? De la leptospirosis, Sí. que también son portadores. Vayan a nuestro capítulo de rabia. En el de rabia también yo comentaba que las ratas sí pueden llegar como a ser portadoras de la rabia, pero realmente lo que pasa es que es una infección tan fuerte que antes de que empiece a ser transmisora de rabia, se muere. O sea, es tan fuerte en el sistema nervioso de la rata que se llega a morir. Sí. Y sí llega a pasar, pero, o sea, es muy poco común, pues, que una rata empiece a transmitir rabia tal cual. Entonces se tiene ese mal concepto de la rata que muerde, que es por rabia y que te va a dar rabia, cuando realmente pasa otra cosa. Sí. Y realmente, incluso hasta un poquito más común que el antivirus, pues es la leptospirosis. Y la leptospirosis sí es de nivel mundial, está en todos lados. O sea, esa bacteria, una bacteria que es la causante de la De la leptospirosis, o sea, la leptospirosis. leptospira, que hay un montón de serovariedades, chinguero de serovariedades, y que afecta muchísimos roedores, también nos puede afectar a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, así como hay de cantidades de serovariedades de la bacteria, hay animales que se pueden infectar. Ujú. Entonces, se tiene, por ejemplo, estimado que en animales son más de 160 los animales los mamíferos que puede afectar, pero también se ha detectado en otras especies, pues, Ok. no solamente en mamíferos, pero sí se ha detectado en otros, o sea, es muchísimo, pues, muchísimo. La lepto yo creo que
debe ser considerada bien porque te lo comento que hay gente que no le gusta poner la vacuna contra la leptospirosis o algo en algún momento escucharon o algo les dijeron así como que no, pues en estos climas no, por acá no se da. Es de todo el mundo, pues, y yo cuando les recomiendo la vacuna es que hay que hacerlo. Sí. Y es de las vacunas que son anuales, en comparación con otras que a lo mejor cada 2 años, cada 3 años, esa sí idealmente tiene que ser cada año, que al ser una bacteria, lo que se inocula es una bacterina, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, esta cuestión, o sea, sí, la leptospira, como dices, no es exclusiva de los roedores, Ajá. porque pues varios otros animales pueden llegar a contagiar, otros animales se pueden llegar a Ujú. enfermar, y pues, como dices también, nos podemos llegar a enfermar. Sí. Pero ahorita, regresando un poquito a la cuestión de lo de la rata, Ajá. varias personas, o antes de llegar a este punto, pues son los roedores, pues son transmisores de varias enfermedades porque a final de cuentas están en la calle, Ujú. la mayoría. Sí, sí. Como dices, sí se reproducen muy rápido, pero la cuestión aquí, hay personas que les gustan este tipo de animales, Ujú. tienen de mascota, pero Ron Weasley. Ron Weasley tiene su rata, el Peter Pettigrew. Peter Pettigrew, pero pues ese, no, ese hombre, pinche, ese sí era una ratota. Conozco Traía otros. un escudo así redondo que decía, no sé qué decía, pero era tricolor. Arriba Italia. Sí. La ragazza, decía el Petit Pettigrew. Che, Peter. Entonces, por ejemplo, hay las personas que llegan a querer un roedor de mascota, ya sea pues un hámster, ya sea una rata o un ratoncito. Sí. ¿Qué cuidados debe de tener antes de poder agregar a este tipo de animales en casa? Pues nada más la higiene. Ujú. Es que no es realmente mi área Sí. de experiencia, pero lo que sí sé es que precisamente porque son portadores de algunas enfermedades potencialmente transmisibles al Ujú. humano, es que hay que ser muy higiénicos con ellas y tenerlos en un lugar como muy, muy bien establecido y que no puedan andar rondando, pues. Sí. Porque por eso también se desarrollaron la clásica jaulita, ¿no? De que tiene los túneles para el jerbito o que tiene la ruedita y que ahí se están ejercitando. Ujú. O sea, se tiene que hacer un microambiente para el ratoncito, para la ratita, para el gerbo, perdón, lo que sea, para que esté como que, digamos que en su ambiente, que Sí. esté móvil, que tenga libertad de moverse y aparte que cumpla con las 5 características básicas de las libertades de los animales, ¿no? Que es una libre del estrés Ujú. y que precisamente no se estrese nada más estando en una caja de zapatos o cosas así, pues, o sea, tiene que tener cosas para que se distraiga, cosas para que ande. Pero es eso, de todos modos, se tiene que quedar confinado. Sí. Entonces, el que se le dé incluso agua a lo mejor potable, porque pues sabemos que incluso la leptospira, ¿no? Que puede estar en agua estancada, Ujú. que puede estar en algunos alimentos y demás, pero que sea nada más el manejo adecuado de la higiene, de la limpieza Sí. en general. Y ya, las heces, la orina, porque a lo mejor fue un hámster que me regalaron de por allá y pues me dijeron que tiene como 10 meses de edad, no sé. Pero antes de esos 10 meses no sabes si estuvo expuesto a algo. Sí. Entonces, cuando le limpies, cuando hagas las maniobras, pues, a lo mejor usar guantes. Y si no tienen la delicadeza de usar guantes, lavarse inmediatamente. Ahora, por ejemplo, la leptospira no necesitan ingerirla, tomarla ni nada, puede entrar por una herida. Sí. Y yo le he comentado otras ocasiones, heridas siempre tenemos en las manos. O nos quitamos un pellejito, o estamos con papel y nos cortamos y se nos va la onda, lo que sea, pues en las manos casi siempre andamos con heridas, eso sí. Entonces, si se manipula algo o alguna sustancia o algo donde contenga a la bacteria, ahí está el problema. Y con esos, con este tipo de animales es eso, o sea, manejar más el microambiente. Ok. Bueno.
Entonces, por si piensan tener un roedor, mejor no. Es mucho cuidado. Mejor un Vayan a perro. Disney, allá van a ver. Vayan a Disney, ahí está Mickey. el Mickey. Es un roedor que no se pueden llevar. O sea, Sí. igual si llevan un peluche, con eso tienen. Él está confinado ahí a Disney. Exactamente. Disney World y ya. Él está en cautiverio. Oye, Sí. pero qué importante. Ahorita voy a mezclar un poquito las dos, porque te comentaba del antivirus, ¿no? Ajá. Y campechano. ¿Cómo dice por acá? Mixteado. Mixteado. ¿Cómo Ay, no. quiere su taco mixteado? ¿Ah? No. Mixteado. Y yo, no le pongas de eso, señor. Pero póngale doble tortilla con copia Doble para que tortilla. ponga. Y de harina. Sí. Y te decía del antivirus que si fue ese tipo de contagio hay que tener mucho cuidado con la limpieza, ¿no? Sí. O sea, va a haber, en barcos generalmente también hay ratones, porque en los puertos hay muchos, como hay mucho desperdicio de entre los peces y todo esto, hay mucha rata, pues. Acá cuando el cine estaba cerca del puerto, ¿cuántas ratas no veías adentro de las salas de cine? No me tocó. No me tocó, no manches. Es que casi. No, estaban grandes, pues. Nada más. Un comentario. Ay, perdónese. Una disculpa. Sí. Pero eran ratonas así de dos pies. ¿Sí? De dos pies. Sí. Y el hecho es que pues hay contacto con a lo mejor algún, no sé, restaurante y todo esto, que también están cerca, ¿no? Que es muy llamativo como para el turismo y demás. Siempre Sí. pues hay que tener mucho cuidado con la limpieza. Digo porque alguna vez también escuché, o sea, que lo ideal ves que cuando vas a abrir un enlatado es lavarlo, ¿no? Sí. Para quitar esto. Al menos yo cuando estuve en la facultad nos decían que por Clostridium, especialmente Clostridium botulinum, que puede estar ahí, pero si en el almacén de los enlatados de repente una ratita se le ocurre pararse ahí y dar su discurso, ¿no? Que voten por mí, y se hace encima de las latas. La persona que escuché dice, es que si hay ratas, pues tienes que limpiarle, pero usaba su suéter y le hacía así a la lata. Eso no va a matar la bacteria, No, pues. Eso o no. sea, estás limpiando nada más la suciedad Ajá. que se ve, pero no va a El desinfectar. polvito a lo mejor, o que Claro. sea. Si están pensando en que es por las ratas, deben de lavarlo bien con agua, con jabón, darle una buena tallada y enjuagar, ¿no? Y se lavan idealmente por la clostridiasis. Pero si hubo una rata o hay ratas o excremento, o ustedes ven que hay una manchita ahí amarilla, o que hay estos chococrispis ahí chiquititos, ¿no? o cualquier cosa, o no lo ven, pero hay que hacerlo. Idealmente hay Sí. que lavar la lata, pues, ¿no? Porque ese tipo de materiales también alberga y en cómo los almacenan, Ajá. ahí puede haber también problemas. Sí, y es a lo que iba a ir ahorita. O sea, en la parte del almacenamiento, pues la mayoría ya de los productos más los enlatados, Ajá, pues les ponen un plástico, ¿no? ajá. Que se supone que es para proteger Sí. de esta cuestión. Pero también hay gente bien animal Ujú. que al momento de que hacen en la parte del almacenamiento, no tienen un cuidado, se rompe el plástico y es cuando puede llegar a pasar esto. O el mismo roedor, por Ajá. la tentación, me está mordiendo el plástico. Una de esas, ay, tengo ganas de hacer pipí. Sí, claro. Y pues órale, Sí, ¿no? o sea, es lo que decía también hace rato del alimento, pues que Sí. lo contaminan porque se mete, no sé, a un saco de grano, pues. Ajá. Y el rato, la ratita o la rata no va a decir, ay, estoy en la comida, voy a hacer allá afuera, no es como Sí. uno, ¿no? Ahí les gana y ahí se hacen, pues si ya contaminó el alimento, Sí. ¿no? Y tú no sabes si la ratita le dio por meterse así en todo, entonces generalmente es todo el saco, pues, o sea, ya se perdió, por eso causa muchas pérdidas también, ese Sí. tipo de plaga, pues ya se puede considerar una plaga, ¿no? Exactamente. Entonces, los almacenamientos de todos los productos en general, pero pues la lata como precisamente está así, y si se para aquí, pues ahí se va a hacer el charquito y ahí se va a quedar. Sí. Y guarda humedad, y no le da el sol, y Sí. todo, entonces eso propicia a que se queden muchos restos de lo que sea, pero también si llega la rata, el ratón, pues ahí. O sea,
Si era un almacén de cheve, imagínate. No, Ya pues, anda, ya anda que redonda ya la rata. con el alcohol no es como que, pues con eso se desinfecta, o sea, es un alcohol de 4.7%. Sí. O sea, eso no va a No, desinfectar, nada de exacto. como que, ay, sí, una herida, hay que echarle un traguito de tequila pues, Ajá. para Échale desinfectarle, o bacanora sea, que está más fuerte. sí, No, 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 o no. sea, un alcohol para poder desinfectar debe ser de más de 97, De 70, 70. 70, 70. 70. Ajá. Pero imagínate, ¿no? La rata así. Como el chiste. ¿No has escuchado el de las ratas que están pedonas? Acá las ratas. No, Estaban bien pedas las ratas y van saliendo una rata y su compadre rata, ¿no? Y van saliendo y de repente van en la carretera y, compadre, véngase por acá, compadre, porque lo van a machucar. No, 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 yo puedo, yo puedo. Y de repente viene un trailero. ¡Ah! Y se le poncha una llanta al trailer y se empieza a frenar, a frenar, a frenar. Y la rata ahí enfrente. Yo lo voy a tener. No, compadre, estás loco, yo lo voy a detener. Y justamente así en su mano se detiene el trailer. Y, ya ve, compadre, yo tengo poderes. Y se baja el trailero. ah, Chin, voy a tener que sacar el gato. Y el ratón hace, y si sigues, te volteo el camión. Un mal chiste, pero para cortar un poquito la onda. Para que vean que no son tan malas las ratitas. no, Pues. Y es que depende, también te vas al metro y te encuentras unas ratotas y las que te roban la cartera también y el celular, también, o sea, hay de hay esas ratas ratas también. de los dos Hombre. tipos. Oye, pero son tan hábiles esas ratotas que no Sí, manches, pinches manos de seda, ¿qué onda? ¿No te das cuenta de que, ay, güey, de repente ya me bolsearon? eh, afortunadamente no me ha pasado, Ajá, pero pues todos no, o sea, nadie está exento ahí en el ajá. metro. Porque, Es que pues, no, hay que saber andar en el chingado de que metro, si te ¿eh? vas, aunque te vayas en el vagón de mujeres, o sea, las Ajá. mujeres también son mañosas Sí, ay, para esa ájale. cuestión. Si te vas en los de en medio, pero no se vayan en el último, porque dicen que hay muchas historias de terror. Hay muchas historias de Muchas terror. historias de terror. No se vayan, no se vayan Yo en me el iba en el último penúltimo vagón. y nada más seguía. Estaba de fisgón. Porque ahí sí no te van a robar. Ajá, exacto. Capaz que, bueno, probable que te roben el corazón. ¿Cuál corazón? El que está así. Pero sí, las ratas no tienen la culpa. Es que yo creo que también, ¿no? Si nos vamos al origen de muchas de las cosas, las acciones de los humanos somos los que hemos propiciado que ese tipo de plagas también, Sí. pues, o sea, crezcan exponencialmente, ¿no? De ahí, o sea, imagínense cómo, por ejemplo, las ratas, los ratones, hay ratas y ratones de laboratorio Sí. y que se emplean para la producción de fármacos, para la producción de vacunas. En ellos es la de las primeras líneas en las que se empiezan a probar ciertos medicamentos o se hacen ciertos estudios para ver, no sé, genomas o para ver muchas cosas. Pues incluso, no me acuerdo cuál país es, si Suiza, Suecia o alguno de por allá, que tiene una estatua muy bonita de una Un ratón. ratita que está como tejiendo, pero su tejido es un ADN, una doble hélice de ADN. Y esa estatua es una estatuita chiquita, la hicieron en honor a todos los ratones que utilizan en el laboratorio, pues para beneficio del humano, a fin de cuentas, porque vacunas, medicamentos, avances genéticos, muchas cosas primero se prueban en roedores, En ¿no? roedores. Y a eso voy, o sea, no manches, y también nos ayudan un montón para beneficio. De repente hemos propiciado nosotros que se vuelvan una plaga para mal hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Pero no por eso podemos satanizarlas, no por eso tenemos que decir, o sea, voy a volver otra vez a lo mismo. Si hay ratas, pero si tienen buena higiene, si hubieran lavado bien los platos o los trastes o el alimento que les ofrecieron a los comensales en el crucero, a lo mejor no hubiera pasado, Sí. ¿no? Así de fácil. Pero pasó y seguramente ahí estuvo el problema. Sí. Sí, y ahora sí que esperemos que, o sea, ya están haciendo alertas sanitarias aquí en México. Sí.
porque obviamente, o sea, debemos de estar prevenidos, ¿no? Sí, sí, sí. No sabemos en qué momento pueda llegar a presentarse algún caso aquí en México, que esperemos que no. Porque si no, ahí sí nos va a ayudar la Berta. Y yo no quiero irme con la Berta. No sabe bailar, la verdad. No sabe bailar, la verdad. Entonces, sí es de tener mucho cuidado. Igual la cuestión, pues en su momento va a ser el uso de cubrebocas también por Sí. la cuestión del tipo de contagio, ¿no? Ajá. Por las vía aérea. Entonces, híjoles, a ver cómo está ahí. Pues, Imagínense no tenemos fondos para la salud. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo? Sí, chinga, o sea, que te digan, no se puede porque pues no hay medicamentos, no hay nada, y vayas a su casa y no haga cunilingus, porque pues también, también se puede transmitir, entonces te van a limitar en muchas cosas, ni siquiera te vas a morir a gusto, pues. Digo, o sea, con cubrebocas no hay pedo, ¿no? Digo, Todo reseca. ay, Sí. Ay. echar tantita salivita. Exacto. Y ya te lo vuelves a poner. Va a sentir algo. Ay, ojalá no se propague tanto, ¿no? O sea, no llegue, porque ya salió alerta sanitaria en todos los países, creo, por lo menos en las regiones donde hay mucho. Aquí en México ya salió, aquí ya se están haciendo algunos protocolos, tengo entendido, y ya salió esta alerta de que pues hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Entonces, yo creo que ya nada más como para cerrar esto del hantavirus, sí hay, como tú dices, signos, o bueno, síntomas muy comunes que están entre otras enfermedades y el hantavirus, pero no sé si hay algo como que lo pueda relacionar más con el hantavirus que cualquier otra enfermedad, que un resfriado común o que, no sé, que esté concordando con alguna otra cosa. ¿No hay nada ahorita? ¿O no se ha estipulado nada como decir, mira, tienes dolor de cabeza y parece que estás como con fiebre, pero hay algo como que indica que te tengamos que hacer un estudio para ver si eres positivo a hantavirus? Pues, o sea, es que va a ser como con todos, ¿no? O sea, Uh-huh. te digo, los primeros síntomas son, pues, catarrales. O sea, Ajá. entonces son similares a un resfriado. Sí. Va a estar muy difícil. Claro que es hantavirus. Uh-huh. O sea, va a ser más bien en el momento. O sea, sí ya se están activando. De hecho, no los leí, pero estaba viendo que la alerta sanitaria fue de hace 2 días. Uh-huh. Entonces, sí, es muy, muy reciente. De hace 2 días y ya están poniendo las características, todo. No lo he leído del todo. Precisamente tengo que hacerlo. Sí. Porque sí va a estar la cuestión de caso probable, caso sospechoso, caso confirmado, contacto, para ver el protocolo que se tiene que hacer en dado caso de una persona que tenga cuadro sugestivo, ¿no? Ajá, cuarentenarlos y dar la alerta ahí también, ¿no? Exactamente. Ahí con ustedes se tiene que dar aviso a quién o a dónde. A epidemiología. A epidemiología. Ajá. O sea, tenemos una persona encargada, y esa persona encargada, pues, es quien tiene que dar también seguimiento en su momento para ver la evolución de la persona. Ajá, ok. Entonces sí va a estar. Sí, pues, mira, algo nos vamos a morir. Pero no ahorita. Exacto, pero no ahorita, o sea, tampoco es que uno le esté ahí tocando la puerta a Satan, ¿no? O sea, hay que tener mucha... A mi amiga la Skeleton. Sí. Ay, quiere pasar al Mictlán. No, pues relájense. Tranquilos, todavía no. Todavía no quiero lucir como tú. La vida es bella, la vida es bonita. Claro. Disfrútenla. Cero hantavirus, cero leptospirosis. Pero pues, miren, ahí está el especial que les traíamos, que es también para tratar de que no se tome a la ligera, pero que tampoco vaya a producir pánico, pues, o sea, nos quedamos muy escamados, yo creo que con el COVID, sí, porque al principio lo tomamos muy a la ligera, pasó lo mismo, un chingo de gente que no sabía absolutamente nada, empezando a decir babosada y media, y que le roban el líquido de las rodillas, y que, pura babosada. Entonces, tengan cuidado nada más con la información que ven, con la información que revisan, con todo este tipo de cosas que de repente hay en la red. O sea,
si no es alguien de la salud, o si ven algo y conocen a alguien del área de la salud, oye, ¿cómo ves esto? Si es o no es, Sí. ¿no? O sea, hay que tener también la conciencia de investigar un poquito. Sí, ya después ahí, o sea, vamos a ver a un nuevo video de Cardi B Ya. diciendo hantavirus, ¡Antaveras! el coronavirus. Salud. Salud. ¡Antavirus! Bueno, pero aquí ya vamos a empezar con la Ya, cuarentena valió. aquí. No me beses, Dani, por favor. Aquí ya vamos a empezar la cuarentena en Sí, producción. exacto. Ahí te quedas en ese cuarto. Ay, bueno, tenemos que despedirnos. Échenle ganas, 0 antivirus y 0 leptospirosis. Más cubreboca, menos antivirus. Más COVID. Ah, no. También, pero con cubrebocas. Sí, con cubrebocas. Nos vemos en la próxima. Gracias por Nos la vemos, salud. salud. Nos Salud. vemos, salud. Porque salud. Salud del bienestar. Ay. Salud del bienestar. Señor, ¿así venía conduciendo usted? Claro, ¿y qué? No he chocado. Y mis 50,000 pesos que traía 100 billetes de a 500. Son ¿A tan... qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante, soy hijo del papá, presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos de la República Mexicana. Mire, y a mí estos que, Ay, véale, apúntele bien, me amarran como puerco.